Les decíamos en el comienzo, tenemos un informe especial hoy sobre el tema de la basura aquí en Montevideo y en particular cómo está funcionando este sistema de reciclado de la basura que incluye, por ejemplo, en algunas zonas de la ciudad contenedores especiales, esos contenedores naranja, donde tiene que ir el material justamente que será llevado luego a las 4 plantas que ha instalado hasta el momento la Intendencia de Montevideo. El sistema todavía no está aceitado, no está funcionando bien. Cuando se proyectó la Intendencia de Montevideo creía que el 80% por lo menos de la basura que se sacaba de esos contenedores naranjas podía ser reciclada, pero la realidad ha sido totalmente la contraria. Solamente un 30% se estima de la basura que llega a las plantas finalmente se termina utilizando. Vamos a ver este informe especial, cuál es la situación que se está generando en esas plantas y qué está pasando con la basura que estamos generando aquí en Montevideo. Los montevideanos generamos más de 2 millones de kilos de residuos domiciliarios por día. Los expertos afirman que hay una correlación bastante fuerte entre el Producto Bruto Interno y la generación de la basura, y entonces, así como en los últimos 10 años duplicamos el Producto Bruto, se duplicó la cantidad de residuos que producimos. La pregunta que surge es, ¿qué hacemos con tanta basura? Federico Baraybar integra SEMPRE, Compromiso Empresarial para el Reciclaje, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja desde 1996 para promover la reducción y el reciclaje de residuos en Uruguay. Yo creo que lo que desencadena el que veamos una pata flaca es que vemos un sistema de recolección deficiente. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que vemos como usuarios de la gestión de residuos? Y vemos contenedores llenos de residuos, vemos contenedores desbordados y con residuos en el piso. Y ese es nuestro diagnóstico como usuarios y como ciudadanos, decir algo anda mal, o la ciudad es un desastre, o la limpieza es un desastre, o el manejo religioso es un desastre. Pero estamos viendo de vuelta una puntita de la historia. Hay una lógica ahí de consumo exacerbado que tiene que ver con estos números que hablábamos hoy, ¿no? O sea, de 10 años o 12 años hablamos de 0,8 a 1,6 kilos de residuos por persona. Los orgánicos bajaron en términos relativos de 60 o 55 a 40 porque no consumimos más alimentos, sí consumimos muchas más de otras cosas. ¿Ah? Entonces es lo que consumimos a diario, la electrónica, los automóviles, las motos, todo eso son productos que duran cada vez menos y terminan cada vez más empujando ahí en los vertederos. ¿Cuál es el sistema de reciclaje que vos conocés que es el más exitoso al que se puede llegar? Lo que pasa es que el éxito depende también de los que intervengan, es decir, quienes intervengan, de las ciudades o de los pueblos donde se haga eso. Por ejemplo, en Brasil hay muchas experiencias exitosas, pero en Brasil lo que sucede es la ley integral de residuos incluye como gestor al reciclador, al clasificador. Eso de incluirlo primeramente antes que una empresa pública o otra empresa, eso es un antecedente que acá en Uruguay, por ejemplo, nos puede dar una idea de por dónde caminar. En Montevideo, la Intendencia, en convenio con el MIDES, el Ministerio de Medio Ambiente y la Cámara de Industrias, ha inaugurado 4 plantas de clasificación de envases y residuos secos. La experiencia se enmarca en la Ley de Envases, que obliga a las empresas que ingresan material plástico al país a hacerse cargo de los residuos. Es un proyecto que parte de un convenio de varias instituciones. La Intendencia es la referente de todo el tema de los residuos, es la que genera la recolección de los residuos que se recolectan en los contenedores cerrados del municipio B, del centro, los contenedores naranjas, que están en vía pública, y en contenedores que están distribuidos en todo Montevideo en los supermercados. Después acá la planta está gestionada por una organización social que es la que gestiona la planta y a su vez hace el acompañamiento social de los trabajadores, que son todos, es un requisito, que son todos ex clasificadores informales de residuos. Después la Dinama es la que hace como todo el seguimiento de la parte medioambiental y los controles. Y bueno, y la Cámara de Industria es la que financia, por ejemplo, la construcción de la planta, financia los salarios de los trabajadores, financia, por ejemplo, la compra de la maquinaria. Es como, porque en realidad es la obligación del privado hacerse cargo de sus envases.
El proyecto pretendía que los trabajadores de las plantas cobraran unos 18.000 pesos entre el salario fijo y el porcentaje de las ventas del material. Pero la realidad es que hoy en día están muy lejos de esa cifra porque las ventas no han sido lo que se esperaba, sobre todo por el altísimo porcentaje de descarte de los residuos que llegan a las plantas. Nosotros acá trabajamos en primer lugar con un sueldo fijo de un salario mínimo. A eso se suma la plata de las ventas, que da en promedio regularmente, oscila un poco más, un poco menos según la planta, según el mes también, porque depende de cuánto se vende ese mes, y oscila en los 3.000 pesos. Así que son 10.000 pesos nominales que quedan 7.600, 7.700 plata en mano, digamos, más unos 3.000 pesos de las ventas. En resumen, tenemos más o menos un 70% de descarte, es decir, de material que no se puede aprovechar, o porque viene húmedo, o porque, bueno, en el caso, lo que viene de CAP ahora mejoró un poco, pero estaba viniendo muy compactado. Eso hacía que ciertos materiales se estropearan por la propia compactación, pues entrevera material con otro, con vidrios que se rompen y no se pueden comercializar. Y después, bueno, la calidad misma del material, tanto del CAP como el que viene de la Intendencia, la mayor parte no es aprovechable. Somos muy críticos y muy poco autocríticos como ciudadanos y como consumidores, ¿no? Exigimos servicio por lo que pagamos de impuestos, esto y lo otro, pero cuando nos toca participar en el sistema, seguimos tirando residuos donde queremos, como queremos, y ¿no? Si tuvieras que contarle a la gente que intenta clasificar en su hogar para dar una mano, ¿qué cosas les sirven y qué cosas no les sirven a la hora del reciclaje? Vean, genial. Vamos por lo que no sirve. Lo que no sirve es, por ejemplo, el vidrio. En este momento no se está pudiendo hacer nada con el vidrio. Capaz que en otra etapa puede ser que sí que el vidrio pueda servir. Pero hoy por hoy no. Luego, los envases que recibimos en casa, por ejemplo, lo de la bolsa de leche hasta los refrescos, estaría bueno que pudieran ser enjuagados, ¿no? Porque si no, eso después genera que si la bolsita de leche o el refresco no está tapado y vino sucio, ensucia el resto de las cosas, como el cartón, papel y todas estas cosas más sensibles, ¿no? E incluso habría que tener cuidado que el cartón sucio no sirve, ¿no? El papel sucio no sirve, ¿no? Tampoco nos sirven los residuos de poda, tampoco si corté el pasto en casa, hojas, madera, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos ganan también una gran parte de su sueldo, está previsto, que saquen a partir de lo que trabajan y recuperan y clasifican de la basura, ¿no? Entonces cuando se ensucia mucha cosa, después hay que descartar todo eso, ¿no? Lo que nos hace tener un elevado índice de descarte. Otro de los aspectos importantes de este proyecto es el social, incorporando a clasificadores al trabajo formal. Los grandes desafíos acá fue la necesidad de formalizar el trabajo, ¿no? Porque es la primera experiencia para muchos de formalización, dado que casi toda, la gran mayoría viene de trabajar con carros y clasificando cada uno individualmente, ¿no? Entonces el tener horarios, el ajustarse a alguien que los mande, que les organice la tarea, eso fue como creando dificultades, pero que, bueno, se van saneando a lo largo del tiempo, ¿no? Por decir, los 128 que entramos en las 4 plantas, fuimos seleccionados por el MIDES y la Intendencia con el siguiente criterio. En primer lugar, los que estábamos trabajando en cooperativas, yo vengo de una cooperativa, que estábamos en predios municipales, que se nos planteó que no podíamos seguir trabajando en esos predios municipales, la Intendencia los iba a usar para otras cosas, y que teníamos la opción de entrar a las plantas. Y el resto fue carreros, tanto de la zona donde estaba la planta, como de un censo que se hizo en Ciudad Vieja. La gran mayoría ni por la experiencia de la escuela pasó, ¿no? Entonces, bueno, eso es un gran desafío también a la hora educativa, de utilizar muchas cosas con videos, no tanto palabras, porque bueno, no está la costumbre de sentarnos y dar clase, eso no se puede hacer, sino que más bien se va haciendo una construcción muy partiendo de ellos, ¿no? Tuvieras que
analizar y plantearle a la gente el tema de cómo se están manejando los residuos. ¿Qué dirías, ya que hace muchos años que estás trabajando en esto? Y diría que no está claro con qué criterio. Es decir, ahora la Intendencia está dando una arremetida contra los carreros, con los que históricamente han trabajado la basura en las calles y que históricamente han sacado de la calle el 30% de la basura, convirtiéndola en mercadería, en materia prima para la industria. Ahora no se les permite trabajar en el centro y en Ciudad Vieja. Como contrapartida en las plantas estamos procesando cerca del 2% de la basura de Montevideo. Entonces el resto va a dar a Felipe Cardoso, se sigue enterrando. Entonces no queda claro cuál es el criterio de la Intendencia. Hasta el momento parece ser enterrar y nada más. Independientemente de los rindes o rendimientos que pueda llegar a tener hoy. Decíamos, tiene que hacer una ecuación, que probablemente la tenga hecha, pero donde ve cuánto me cuesta el sistema de clasificación de los residuos y cuánto estoy sacando en limpio de esos residuos, cuántos residuos estoy recuperando, versus qué pasaría en la situación sin planta de clasificación si esto fuera el vertedero. ¿Tá? Entonces, en situación vertedero no estoy resolviendo una problemática social que son los clasificadores, ¿tá? Es una problemática que ahora recién le están hincando el diente con sistemáticas, ¿sí? ¿Qué pasa con los clasificadores? ¿Qué pasa con las familias de los clasificadores? ¿Qué pasa con el vertedero? Entonces, si hiciéramos los cálculos, el valor económico total de una situación y otra, es probable que sea más conveniente pensar en clasificar los residuos, quizás no a la realidad de hoy, donde el rendimiento es bajo, pero sí en un rendimiento óptimo o pensando, haciendo un benchmarking con cómo le va a otras ciudades latinoamericanas, probablemente ahí la ecuación cierre un poco más. En Uruguay la industria del reciclaje, si no me equivoco, están alrededor de 200 millones de dólares, 150, 200 millones de dólares, o por lo menos eso es lo que se habla. Creo que es rentable, el asunto es cómo se distribuye ese dinero en los distintos niveles de la cadena. Creo que va por ahí la cosa. Y el clasificador tendría que dejar dentro de esa cadena, dejar de ser solo clasificador, sino también incluirse en la cadena no solo desde la recolección, la separación de los materiales y la venta, sino también el reciclaje y la producción de distintas mercaderías, ¿no? Es decir, pasar de clasificador a reciclador. Y creo que ahí se podría emparejar la cadena y creo que también se podría ganar todos en el país. Esto hay que verlo como un proceso, y un proceso que es muy novedoso en todo el país. En realidad, estas 4 plantas son las primeras plantas en Uruguay de este tipo, con esta maquinaria, con esta tecnología, y entonces es un proceso como de aprendizaje. Esta, que es la planta más vieja, tiene 1 año, después hay otra que tiene 1 año y después las otras 2 tienen 6 meses. Entonces, bueno, vamos como aprendiendo, los trabajadores que trabajan en la planta, los trabajadores de la ONG, las instituciones involucradas, y a su vez, que es re importante también, esto depende de la adhesión de la población a la clasificación de residuos, que como todos sabemos es un tema cultural que requiere más tiempo todavía.